Bueno, buenas tardes. Bueno, mi razón de ser cineasta y dedicarme al cine, a ser realizador, es porque tengo una profunda convicción respecto a que las imágenes son una gran herramienta para poder pensar la realidad. Una herramienta para poder reflexionar respecto a nuestro entorno. Y el proyecto MAFI es un proyecto que tiene esa misma vocación, que es decir, somos un grupo de realizadores, de amigos, que nos dedicamos a recorrer el país con una cámara, con un trípode, a grabar pequeñas imágenes documentales de Chile, de distintas temáticas. Y desde el 2012 la agrupamos en una página web, que es la página de MAFI, y fuimos generando estos pequeños fragmentos documentales de observación. Y el 2013 dijimos, bueno, ¿por qué no enfrentamos un nuevo desafío? Y ese nuevo desafío era por qué en vez de tener estas imágenes fragmentadas solamente, también nos podríamos unir en una temática conjunto para desarrollar una película colectiva a través de una temática precisa. Y esa temática, que iba a ser la temática del año para Chile, eran las elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales que se dan en un contexto político muy interesante, de mucha tensión, desde los movimientos del despertar social que se ha producido desde el 2011 en adelante, el cuestionamiento de la clase política, la crisis de representatividad. Sentíamos que las elecciones en el fondo tenían un agregado muy interesante, aparte de los 40 años del golpe de Estado. Entonces nos decidimos hacer esto, nos agrupamos y dijimos, bueno, vamos a dividirnos temáticas, unos van a recorrer, van a seguir a los candidatos, o van a recorrer los espacios íntimos, y así nos fuimos dividiendo y recorriendo el país, registrando imágenes. Imágenes como las que les quiero mostrar ahora, grabado en Cerro Navia, siguiendo la candidatura de la candidata Evelyn Matei. Así que eso es. Bueno, ¿y qué edad tiene usted? 70. Eso es. Ahí estamos firmes. Así me dice. Acá estamos, por un Chile más justo. Ah, se lo habían dado ya. Así que le quiero pedir el voto para el domingo. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Gracias. Un gusto le Chao, que esté bien. Un gusto saludarlo. Gracias. Una imagen que es llamativa y es dramática a la vez, ¿no es cierto? Es un puerta a puerta, el momento en que hay una interacción directa entre un candidato y un ciudadano, y lo que se produce ahí básicamente es la construcción de una imagen que está sucediendo dentro de la imagen, ¿no es cierto? Están ahí porque están construyendo la imagen de un candidato en terreno, mientras realmente se está produciendo un diálogo que no se está produciendo realmente, es una conexión forzosa, y lo que queda en el fondo es la cámara al final cuando los medios se van, y lo que queda es simplemente un ciudadano perplejo porque está viviendo, digamos, una especie de puesta en escena de algo que realmente poco tiene que ver como entendemos la política. Y era interesante porque también habla de una fractura, de una distancia entre quien llega a ese hogar y quien escucha en ese hogar, ¿no es cierto? Entonces, esa fractura lentamente se empezó a colar a través de toda la película y sus imágenes. Déjenme mostrarle otra imagen que me tocó grabar a mí con un equipo en la Plaza de Armas mientras estábamos buscando algún fragmento interesante. Una consulta. Señor, una consulta. Una consulta, señor. ¿Usted va a votar por la Bachelet? No, ¿No le gusta la Bachelet? no. Porque fue muy mal gobierno que hizo. Todos esos problemas que hayan habido ahora en este gobierno son problemas que no los solucionó ella. Seguimos con el mismo sistema que instaló Pinochet. Una consulta. Bueno, era una imagen, aparte, lógicamente llamativa por el personaje, que él se decía ser la primera persona que hizo propaganda por Bachelet esta vez, porque él mismo producía su propaganda. Y era bien interesante porque pese a que es un caso local, específico, igual hablaba mucho de un tipo de propaganda, un tipo de comunicación política a la cual estamos acostumbrados en elecciones, que es una comunicación política que se basa más bien en la presentación de una imagen,
de un producto y el conocimiento, digamos, como afectivo con lo que ese candidato representa y no necesariamente con un diálogo acerca de un proyecto, de contrastar ideas respecto a cómo nos imaginamos el país hacia adelante. Y eso tiene que ver mucho cómo es nuestro sistema político, que es un sistema político en el cual realmente somos ciudadanos poco informados y por lo tanto poco tiene que ver con generar esa discusión, sino más bien con entregar un producto como estamos acostumbrados en el mercado. Entonces nos pareció que teníamos imágenes llamativas, fuimos recolectando imágenes de este tipo y acercándonos hacia el final del proceso, que era el gran desafío de cómo poner todas estas piezas en conjunto, como ustedes van a ver, si es que van a ver la película. Y por lo tanto fuimos entusiasmados a la sala de montaje en el momento para unir esto con una gran montajista chilena, Andrea Chiñoli, quizás la mejor. Y vamos para allá y bueno, y todo fluía perfecto. Y hacia el final de la película, en el fondo, dramáticamente, nos empezamos a enfrentar también al final del proceso de las elecciones con imágenes como esta. Así que la familia en la playa. Y el hombre acá cumpliendo con su deber cívico. Bueno, y tal como ustedes, yo me estaba riendo en la mesa de montaje, me encontraba que eran increíbles imágenes, de todo, pero lentamente, y esto en el tono personal, porque lógicamente la película había más gente involucrada, me empezó a generar una sensación de angustia muy profunda la película, porque se estaba acabando la película. Y yo sentía que la película iba a quedar mucho más pesimista de lo que yo quería que quedara la película, pero los materiales eran así y era lo que, digamos, había emergido en este trabajo colectivo, por lo tanto me parecía que era honesto con eso. Y me acuerdo, volví a mi casa, por un lado con una sensación de que teníamos una gran película, yo creo que era una película que iba a ser un documento histórico importante, iba a cumplir un rol fomentando la discusión política, críticamente, etc. Pero por otro lado, lo que estaba viendo ahí eran imágenes de mi país y de su democracia. Y en ese sentido, para mí, dejaba de ser algo cómodo, sino algo profundamente incómodo, irme con imágenes como esta, digamos, en la cabeza una vez terminada la película. Esas son las imágenes que más o menos van cerrando la película. Una que habla de la abstención, otra que critica el sistema de cómo se hace la propaganda, cómo se relacionan con la ciudadanía, etc. Entonces eso me quedó dando vuelta bastante tiempo a título personal y me di cuenta que en verdad era un poco egocéntrico centrar la discusión respecto a la película y cómo era la película, porque también estoy convencido, como decía al inicio, de que las películas tienen sentido en la medida que ayudan a pensar algo que está detrás de la película. La película ya es lo que es, aporta lo que tiene que aportar y es una obra y no nada más que eso. Pero la temática que está tratando, y de eso se tratan las películas, de reflexionar acerca de eso, justamente una temática que nos debería provocar a todos, que es nuestro país, su democracia. Y en ese sentido, quizás la reflexión que a mí en el fondo me hizo sentido es pensar de que realmente Chile está viviendo una crisis. Y Chile no es un buen país en este momento, y eso no es culpa solamente de su presente, sino también porque es víctima de su pasado. Tal como decía un señor en la Plaza de Armas con el hombre con el cartel. Creo que es importante pensar de que Chile tiene que dolernos. Y a mí debo decir, después de hacer esta película, que Chile me duele en muchas partes, digamos. Me duele cuando hablamos, los medios de televisión hablan acerca de la fiesta de la democracia, cuando son las elecciones, y detrás de nosotros hay una constitución ilegítima que nos rige y que restringe nuestra capacidad como ciudadanos de poder decidir respecto a los temas porque vivimos amarrados y la posibilidad de cambiarlas son muy pocas porque la misma constitución se protege. Me da pena cuando hablamos de libertad y la palabra libertad solamente opera en el mercado. Por lo tanto, solamente hay libertad cuando alguien tiene la capacidad de pagar, pero aquellos que no tienen la capacidad de pagar no son personas libres. También me duele cuando se habla de Chile como un país ejemplo por su crecimiento económico, pero a espaldas de eso existe una patética e injusta
desigualdad y distribución del ingreso en Chile. Y duele cuando los derechos fundamentales de todo ciudadano en el mundo, su salud, su educación, su pensión, en Chile, en un momento de la historia, decidimos entregárselo por completo al mercado. Es decir, al ánimo de ganancia de un grupo de personas o de individuos de los cuales nosotros tenemos que, digamos, padecer sus propias decisiones y no asumirlos como derechos fundamentales en los cuales un chileno por nacer en Chile tiene derechos que no tienen que nadie negociarlo en ninguna parte, sino que nosotros como chilenos entre todos tenemos que asegurárselo. Y esa visión que a mí al menos como me duele y me incomoda mucho, creo que hoy en día hay al menos un ánimo de transformación. Y hay un ánimo de transformación que se está hablando y que se está discutiendo. Y creo que es súpermente importante volverse parte de esa transformación, al menos en un punto que yo creo que es central y no es gratuito que estemos acá en un ambiente, digamos, de estudiantes. Y también tiene que ver con lo que vemos en la película, porque esos son ciudadanos. Y la pregunta de cómo formamos ciudadanos. Y el cómo formamos ciudadanos es la pregunta por la educación. La pregunta por la educación respecto a cómo estamos formando. Yo estoy convencido de que la educación como está ahora es una educación que reproduce las injusticias, las desigualdades que vemos y que hacen que una elección sea algo para reírse. Yo soy convencido de que la educación como está comprendida ahora es una educación que segrega, donde las personas estudian con sus iguales y por lo tanto no hay espacios de encuentro y de inclusión. La sociedad no se encuentra y formamos individuos que compiten porque tienen que estar preparados para un mercado que les va a exigir competir, porque es nuestra única manera de conseguir al ciudadano. Y hoy en día está la oportunidad de poder como romper con eso y hacer que no sean los colegios los que eligen a los alumnos, sino las familias eligen a los colegios. Tenemos la posibilidad real de poder romper la posibilidad de discriminar por la plata que tiene un niño o no. Y en ese sentido entender que la educación es un derecho y no es algo que podamos dejar al arbitrio del ánimo de personas que están detrás. Porque hay personas que están detrás de la educación que la entienden como un negocio. Y yo creo que es muy importante entender de que si queremos formar ciudadanos que sean partícipes de una elección realmente, tienen que ser personas que estén liberados de un ánimo de competencia y del ánimo de un sujeto individual que tiene ganas de retirar ganancias por el proceso educativo de un ciudadano chileno. Y yo creo que hay un momento para hacerlo. Y yo sé que esta charla al final hay un llamado a la acción, que es parte un poco del formato y lo entiendo. Y debo decir de que me hice mucho la pregunta muchos días respecto a cuál debiese ser ese llamado a la acción. Y dije, bueno, el llamado a la acción quizás tiene que ver con mi área, porque yo soy cineasta, entonces ponerlo como en el área. Pero me parecería que en una instancia de este tipo, hablando de un tema tan delicado como nuestra democracia, sería irresponsable no hacer un llamado a la acción que tenga que ver con hacerse cargo de esa transformación y decidir dónde estar parado, en el lugar donde esté parado. Y yo estoy convencido de que somos capaces de ponernos del lado de las transformaciones estructurales reales en este país, no para nosotros ni para ninguno de los que está sentado acá, sino para nuestros hijos, para las generaciones que vienen. Estoy seguro que si hay un grupo de personas, sea yo, sea uno de ustedes, sea quien sea, en 30 años más, si hay que grabar una película como propaganda y haya que poner el trípode y su cámara, las imágenes que van a estar ahí no van a ser imágenes de un país fracturado, de un país injusto, de un país desigual, sino que van a ser las imágenes de un país democrático, justo e inclusivo. Muchas gracias.